En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hemos venido a la mesa del Señor porque efectivamente le necesitamos. Ahora en la oración le vamos a pedir que los que no podemos nada sin su ayuda, nos ofrezca la ayuda de su gracia, porque sin Él no podemos guardar los mandamientos y por lo tanto no podemos crecer como personas. Somos conscientes de nuestra debilidad, de nuestros muchos fallos, y por eso humildemente pedimos ante el Señor gracia y misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, cuando la madre del rey Ocosías, Atalía, vio que su hijo había muerto, se dispuso a eliminar a toda la estirpe real. Pero Joseba, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados. Los escondió y los instaló a él y a su nodriza en su dormitorio, manteniéndolo oculto a la vista de Atalía, y así no lo mataron. Estuvo 6 años con ella, escondido en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país. El 7º año, el sacerdote Jehoiada mandó buscar a los centuriones de los carios y de los guardias y los condujo junto a sí al templo del Señor para establecer un pacto con ellos y hacerles prestar juramento. Luego les presentó al hijo del rey. Los centuriones cumplieron cuanto Jehoiada les enseñó. Cada uno tomó sus hombres, los que entraban y los que salían de servicio el sábado, y se presentaron ante el sacerdote. Jehoiada entregó a los centuriones las lanzas y escudos del rey David, que había depositado en el templo del Señor. Los guardias se apostaron, arma en mano, desde el extremo sur hasta el extremo norte del templo, ante el altar y el templo, en torno al rey por un lado y por otro. El sacerdote hizo salir al hijo del monarca y le impuso la diadema y las insignias reales. Luego lo proclamaron rey y lo ungieron. Aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el griterío de los guardias y del pueblo, se fue hacia la muchedumbre que se hallaba en el templo del Señor. Miró y vio al rey de pie junto a la columna, según las costumbres. Los jefes con sus trompetas con él, y a todo el pueblo de la tierra en júbilo tocando sus instrumentos. Atalía rasgó entonces sus vestiduras y gritó: ¡Traición, traición! Entonces el sacerdote Jehoiada dio orden a los jefes de las tropas: hacedla salir de entre las filas.
Quien la siga será pasado a espada, pues el sacerdote pensaba, no debe ser ejecutada en el templo del Señor. Le abrieron paso y cuando entró en el palacio real por la puerta de los caballos, fue ejecutada. Luego Jehoiada hizo una alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, por la que el pueblo se convertía en pueblo del Señor. Hizo también una alianza entre el rey y el pueblo, y todo el pueblo de la tierra acudió al templo de Baal para derribarlo. Hicieron pedazos sus altares e imágenes y ejecutaron a Matán, sacerdote de Baal, frente a los altares. El sacerdote puso entonces centinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo de la tierra exultaba de júbilo y la ciudad quedó tranquila. Atalía ya había muerto a espada en palacio. Palabra de Dios. El Señor ha elegido Sión para vivir en ella. El Señor ha elegido a Sión para vivir en ella. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. El Señor ha elegido Sión para vivir en ella. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. El Señor ha elegido para vivir en ella. Porque el Señor ha elegido a Sión y ha deseado vivir en ella. Está en mi mansión por siempre. Aquí viviré, porque la deseo. El Señor ha elegido Sión para vivir en ella. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos les vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. El Señor ha elegido Sión para vivir en ella. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús siguió diciendo a sus discípulos: no atesoréis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roen, ni ladrones que abren boquetes y roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor. Cuando al terminar la lectura de un pasaje, por ejemplo, el que acabamos de escuchar del libro de los Reyes, exclamamos palabra de Dios, la verdad es que le viene a uno por dentro así como un regustillo diciendo, esto, donde hemos escuchado la historia de asesinatos, matanzas, tanto por una parte como por otra, esto, palabra de Dios, ¿qué nos quiere decir el Señor ahí? Porque esto podría ser algo parecido al guión de alguna de las películas, de las muchas películas de acción que hay hoy, o incluso de las series de televisión donde hay tanta violencia, tanta matanza.
esto palabra de Dios? En realidad, claro, no podemos olvidar que hemos escuchado solo un pequeño pasaje, no la historia entera. Para poder darse cuenta de lo que es la palabra que Dios nos dirige, hay que leer no solo un pasaje, sino el libro entero, más aún la Biblia entera. Porque nos damos cuenta de que desde la primera página está el Señor queriéndonos decir algo que la humanidad sigue sin aprender. Y ese algo es este: Dios crea por amor a la humanidad. La humanidad desconfía de Dios, que le ofrece su amistad, y se niega a hacerle caso, a dejarse conducir por él. Pecado original. Consecuencia inmediata: Caín mata a su hermano Abel. La violencia entre los hermanos. Y a partir de ahí, hasta nuestros días, la historia se repite una y otra y otra y otra vez. Reacción de Dios ante la postura humana: desentenderse y decir, pues ahí os quedáis, con vuestras crueldades. No. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya, ella te pisará. El Señor desde el primer momento promete y ofrece salvación. El Señor se compromete primero con un pueblo al que elige para que sea portavoz de su mensaje, de su oferta de salvación a la humanidad. Pero ese pueblo, como sabemos muy bien, y una prueba de ello es lo que acabamos de escuchar, falla. Estos acontecimientos ocurren en el siglo IX, antes de la llegada de Cristo. A partir de Salomón, con todo su esplendor, los reyes de Judá y después de Israel, porque se dividieron en dos reinos, la mayoría fueron absolutamente infieles a la alianza, condujeron a la infidelidad a su pueblo o se influyeron mutuamente, que seguramente fue lo que ocurrió. Sea como sea, un desastre. Se dejó de cumplir los mandamientos, por lo tanto, la violencia se hacía sentir de una manera muy especial y muy fuertemente. Hemos visto cómo esta tal Atalía, hija de la que escuchábamos estos días, la reina Jezabel, que fue la que persiguió a Elías, pues esta también, como vemos en las traía, manda asesinar a todos los descendientes del que había sido el rey de Israel, para quedarse ella. Pero se le escapó uno, a quien una de sus hermanas había ocultado. Y ese uno después va a ser proclamado rey de Israel, siendo ya un jovencito. Pero a su vez, para eliminarla a ella, pues también se decreta su asesinato. En fin, vemos que por un lado, por otro y por todas partes, la injusticia pesa en la opinión. Y seguimos preguntándonos, después de todo esto, después de haber apoyado el Señor a David y haberle prometido que de su descendencia nacería el Salvador, ¿se arrepiente Dios? Dios sigue ofreciendo y llamando a la salvación. Enviará a los profetas que intentarán corregir la postura del pueblo de Israel, hasta que, como Jesús mismo cuenta en una de sus parábolas, el Señor decidió: enviaré a mi Hijo, a Él le harán caso. Y envía el Señor a su Hijo, y a su Hijo seguimos sin hacerle caso. Algunos sí, evidentemente, o muchos, gracias a Dios, le hacen caso, y ellos, que sí le han hecho caso a Jesús, han sido capaces de enderezar la historia de la humanidad en muchos sectores y en muchos sentidos. Y ha habido ejemplos muy grandes de santidad, de auténtico amor fraterno, por lo tanto de humanización de las leyes. De hecho, la civilización en la que estamos viviendo es producto fundamentalmente de la aportación cristiana,
de lo que nos ha enseñado Jesús. Parte también de la civilización griega, pero fundamentalmente ha sido la aportación cristiana. Pero una vez que mucha gente se ha hartado de hacer caso a Dios y se le vuelve la espalda, como vemos, de nuevo están volviendo los planteamientos egoístas, egocéntricos y, por lo tanto, planteándose la posibilidad de asesinar y matar tranquilamente, sin remordimiento siquiera, burlándose tantas veces la ley y a veces hasta pervirtiendo las mismas leyes para que terminen por no aceptar el respeto a la vida que hay que tener. Jesús, sin embargo, sigue dirigiéndonos su palabra a esta humanidad pervertida desde los comienzos, que le cuesta mucho más trabajo escuchar a Dios que escucharse a sí misma, y nos vuelve a señalar dónde está el problema. El problema está en el ojo. Evidentemente Jesús nos está refiriendo a los ojos físicos. La lámpara del cuerpo es el ojo, es decir, la capacidad interna de descubrir la verdad y el bien, la mentira y el mal. Pero si tu ojo está enfermo, si no sabes descubrir dónde está el bien y dónde está el mal, todo será oscuridad en tu vida. Este es el gran drama de la humanidad y muy especialmente hoy. Muy especialmente digo porque, habiendo conocido la verdad, se renuncia a ella. De hecho, ¿a quién le importa hoy buscar y descubrir la verdad? No importa mucho, no importa. Los planteamientos en la vida pública no son descubrir la verdad. En todo caso, descubrir la verdad para condenar a alguien, para hacerle daño, pero no porque la verdad, con mayúsculas, importe. No. Es más, se utiliza como arma la mentira, sistemáticamente además, con lo cual nos estamos haciendo muchísimo daño porque ya terminamos por no fiarnos nadie los unos de los otros. Una humanidad así se está autodestruyendo. Por eso, qué importante sería que se descubriera la necesidad de nuevo de descubrir en Jesucristo la luz que ilumina nuestra oscuridad. Y dejándonos iluminar por Él, nuestro ojo estará sano y entonces estaremos en condiciones de saber dónde hay que poner el corazón. Porque eso está muy claro. Donde se tiene el tesoro, es decir, donde hay algo que es lo que uno aprecia, allí estará el corazón. Y donde está el corazón van detrás las obras, lo que uno hace. Por lo tanto, Jesús nos está diciendo, mirad, descubrid qué es aquello que realmente merece la pena en la vida. El tesoro no está en las cosas de aquí, dice él, donde el orín y la carcoma los roen. No. Los verdaderos tesoros están en el cielo. Son los valores del Evangelio los que Cristo nos ha enseñado. Esos no los destruye la carcoma ni la polilla. Esos permanecen para siempre, son los valores eternos, los que no cambian ni pueden cambiar, por mucho que los seres humanos se empeñen en denigrarlos. Cristo es el que nos muestra dónde está la verdad. Por eso, o le escuchamos a Él, y entonces creceremos y podremos construir un mundo que merezca la pena en fraternidad, o si no, lo que nos queda es la oscuridad. Y la oscuridad lleva consigo pues toda clase de males. Pidamos pues al Señor que ante el acontecimiento de nuestra historia, de nuestra vida, que es lo que en definitiva nos pone delante de los ojos la Biblia, despliega delante de nosotros la historia malvada, diríamos, de la humanidad, y al mismo tiempo sobre ella la historia de la bondad, la misericordia, el perdón y la esperanza de Dios, para que seamos capaces de darnos cuenta dónde tenemos que elegir, qué camino, por lo tanto, debemos seguir. Que el Señor nos ilumine y nos ayude.
La paciencia de Dios para con la humanidad ha sido, es y será siempre infinita. Y damos una vez más que nos ayude a cumplir su voluntad. Por la Iglesia, para que con el Evangelio en la mano pueda poner paz y sensatez en los corazones de nuestros contemporáneos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ministros del Señor, para que con sus obras y sus palabras puedan hacer presente a Jesucristo Salvador en medio del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen en sus manos las decisiones económicas y políticas, para que escuchen la voz del Espíritu de Dios, dirigiéndoles hacia el entendimiento, la caridad y la colaboración entre todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por tantos, que teniendo enfermo el ojo, no ven la verdad ni el bien, para que el Señor los cure y les ayude a quedar deslumbrados por el resplandor de la verdad, que es Él, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren en el cuerpo o en el espíritu, para que reciban la ayuda del Señor y la caridad de los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que aprendamos a poner el corazón en lo que realmente es valioso, aquello que Jesús nos muestra y nos promete, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, compasivo y paciente, ayuda a nuestra incredulidad y nuestra ceguera para que podamos descubrir y seguir fielmente a tu Hijo. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oh Dios, que según la doble condición de los dones que presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente. Concédenos por tu bondad que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu Iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo, Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida.
Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos y sus obispos auxiliares, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos, los difuntos de la familia Robredo Bertol, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Jesús y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Que esta comunión en tus misterios, Señor, expresión de nuestra unión contigo, realice la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.